Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, me alegro. Yo les invito entonces para que sigamos en esta serie de Romanos. ¿Quiénes han sido bendecidos por esta serie de Romanos? Bien, qué bueno. La verdad que ha sido muy gratificante y ha sido muy bien, muy especial poder profundizar cada semana en estos textos de Romanos. Y creo que más de uno de nosotros ya tenemos otra visión diferente de lo que antes leíamos de esta carta de Pablo. Muy bien. Hoy entonces estaremos en el capítulo 13 de Romanos, capítulo 13 de Romanos, versículos 18, perdón, versículos 8 al 14. Cuando lo tenga a la mano, usted me puede decir, listo, estoy preparado. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 14. Yo voy a leer entonces en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice la escritura de la siguiente manera: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, ¿verdad? Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos, ¿cómo? Decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Padre, gracias. Nos encomendamos a tu santa palabra en esta mañana para que seas tú haciendo tu voluntad en nuestros corazones, Señor. Me entrego delante de tus manos, Señor, y también tu congregación, para que hoy tu Espíritu Santo sea hablando y pastoreando nuestros corazones. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, Romanos capítulo 13, 8. Y he titulado este sermón, El día está cerca. Así se llama. El día está cerca. Y le he hecho tres pequeñas divisiones, la cual dice el primero, el amor no hace daño. Ese va acompañado del versículo 8 al versículo 10. El segundo punto es conociendo los tiempos. Y es el versículo 11. Y por último, vestidos con la luz, que va del versículo 12 al versículo 14. El amor no hace daño, conociendo los tiempos y vestidos con la luz. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen deudas? Uy, ninguno. Eso, levante la mano. Cierto, todos estamos endeudados. Hasta vemos la leche que llamamos anoche de don Pedro, ¿cierto? Bueno, don Pedro, el Pedro que se congrega aquí, no es otro Pedro. Pero por si no lo sabías, hoy vamos a adquirir una deuda más. Por si no lo sabías, lo que pasa es que la tenemos, sino que para este primer punto se nos va a afianzar más. El domingo pasado en la predicación se finalizó con el versículo 7 de Romanos 13, con una orden: pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honra, honra. El apóstol ya ha realizado un recorrido maravilloso hasta el capítulo 11, del 1 al 11, mostrando lo que es el evangelio de la gracia y la justicia de Dios. Y ha venido derribando argumentos teológicos y morales que lo que pretendían en la iglesia de Roma es ser un punto de apoyo de su nueva fe, invalidando la obra preciosa de Cristo. La pretensión del apóstol Pablo con la iglesia en Roma era que los cristianos romanos pretendieran poner la mirada en el autor y consumador,
eterna salvación y justificación tanto a gentiles como a judíos. Recordemos que la iglesia de Roma se componía de judíos y de gentiles. Y entonces a partir del capítulo 12 viene una serie de órdenes como transformar, renovar la mente, presentar nuestros cuerpos en un sacrificio aceptable a Dios, no adaptándonos a este mundo, sino que aprendamos a vivir el evangelio en comunidad. Ya no es teología y ya no es judaísmo y ya nos llama a la práctica de eso que dice que tenemos fe. Y aquí es donde se va estrechando el asunto. La primera división se llama el amor no hace daño. Por eso dice la Escritura, no deban nada a nadie, sino que el amarse, ¿qué? Unos, ¿qué? A otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo. Y hay un vínculo que conecta entre el 7 y el 8. Y se encuentra la exhortación del versículo 7, en el que se afirma que todo cristiano tiene una obligación financiera con el gobierno y sus autoridades. Y es que todas las obligaciones deben cumplirse. No es si usted quiere, no es si es que estoy contento hoy y voy a ir a pagar los servicios públicos. Tengo una alegría. No es que usted va a ir al cajero y decir, yo no tengo ganas de pagar servicios públicos hoy. Yo no tengo ganas de pagar atención en la fuente hoy. ¿Cierto que no? No. Hay un deber que está estipulado en la Escritura. Pablo deja muy claro que toda obligación que adquiere una persona debe hacerse responsable de sus actos. Cada uno de nosotros como iglesia, sea empleado, sea empleador, sea lo que sea un estudiante, adquiere ciertos compromisos en la vida cotidiana. Y eso significa responsabilidad. Dios Padre y Creador hasta hoy sigue trabajando por ti y por mí y se hace responsable de su creación y sustenta el universo. ¿O le ha faltado algo? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios responsable. Jesús dijo a sus líderes, a unos líderes que querían acusarlo por sanar a un enfermo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Dios se hace responsable de ti y de mí. Dios se hace responsable de su iglesia porque es su iglesia con la que Él murió. Y la gran pregunta es, ¿nos ha faltado algo? Yo sé que no nos ha faltado nada. ¿Por qué? Porque como cantábamos ahora, Dios ha sido ¿qué? Ha sido fiel. Pero el versículo 8 comienza hablando de una deuda constante. Ya no es una deuda bancaria, ¿verdad? Una deuda civil que como buen cristiano tenemos que pagar. Porque no es un buen testimonio un cristiano que no pague. Está la intención de pagar. Bueno, yo quiero pagar a cuotas chiquitas, pero pago. Pero hay un buen testimonio. Ya aquí Dios ya va camino al corazón de una vida que dice que ha sido transformada. El apóstol Pablo está enseñando a los creyentes lo que significa vivir una vida de sacrificio. Todo era muy lindo hasta el capítulo 11, ¿verdad? Todo era maravilloso. Teología, todo era maravilloso. Yo pienso así. Pero ya aquí Dios empieza a estrechar los lazos de la comunidad. Cómo se vive el evangelio dentro de la iglesia. Primero habla de vivir en sumisión a los que tienen autoridad. Luego cambiando el tema de amar al prójimo. Pablo hace una declaración. No debáis a nadie nada. ¿No debáis qué? A nadie qué? Nada. Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Asimismo, Pablo afirma, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa persona que usted tiene a su lado, simplemente mírela. No mire si se bañó, no se bañó, vino feo, mírela. Ese es su prójimo, lo próximo a usted. Pero antes de seguir con la enseñanza, déjeme decirle algo, déjeme leerle 10 cositas muy rápidas que sé que están grabadas en su corazón, pero que es necesario que quede grabado constantemente en nuestra mente.
No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás. Grábelos en la mente mientras que se desarrolla esta enseñanza. La ley de la que Pablo está hablando en estos versículos es la ley de Moisés, que fue dada a Dios e Israel. Pablo afirma que la ley se puede asumir en una sola palabra clave: amor. Amor. Entonces uno no entiende por qué los judíos se mataban por cumplir los 10 puntualmente, si todo se resume en amor. Los creyentes pueden cumplir todas las exigencias de la ley mosaica si aman a los demás. La única deuda legítima y la que los cristianos nunca podrán pagar completamente es la obligación permanente de amarse unos a otros. La única deuda legítima que los cristianos nunca podrán pagar completamente es la obligación permanente de amarse unos a otros. Oh, pastor, yo ya lo amé y ya. No, hay que seguirlo amando hasta que Cristo venga. Un corazón verdaderamente transformado solo podrá hacer la siguiente afirmación que dijo Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera Juan 4:19. Pablo ilustra la verdad de que el amor está en el centro de la ley. El mandamiento del amor es elevadamente relevante en las Escrituras, hermano. Es el corazón de la ley. Levítico dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Está en el corazón de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? De Cristo. Pablo también habla a los corintios: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Santiago también da una descripción a este mandato de amar al prójimo como a uno mismo, como una ley real. Usted descubre cuando un cristiano es real cuando ama a su prójimo, porque lo demás lo hará por una simple convicción de amor, de una naturaleza divina que ya ha sido transformado en su corazón. Santiago dice: si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me encanta cómo termina: bien hacéis. No hay problema, hermano, tranquilo. Si usted me dice a mí que ama a su hermano bajo este criterio, hermano, no hay problema. Tú tranquilo. No es conforme a nuestros sentimientos. No es conforme a un deseo. ¿Es conforme a qué? ¿A qué, hermano? A la Escritura. Un misionero que fue al interior de la China, Hudson Taylor, fue un misionero inglés que se rapó la cabeza y adoptó la vestimenta china para identificarse con la cultura local y eliminar las barreras culturales. Y el predicar el evangelio en el interior de China, esta decisión buscaba ganar la confianza de la población, ya que vestirse como occidental generaba desconfianza y una completa dificultad en su misión. Un misionero se rapa su cabeza, y ya el pastor nos ha contado varias historias. ¿Qué hacen? ¿Listo? Esta es la cultura. Bueno, tengo que hacer algo para poder llevar el evangelio. Eso se llama amor. Quizás Hudson Taylor tiene una pelea maravillosa, una melena maravillosa, ¿no? Y se rapó por amor. Yo no amo a mi hermano porque hoy me cayó bien. Eso se llaman sentimientos. Yo no amo a mi hermano porque míralo como vino hermoso. Ve cómo es que esa luz le sale maravillosa en esa entrada, se ve hermoso. Vino regio, vino regia a la congregación, pero por dentro pienso mal.
Eso se llama hipocresía, iglesia. Y los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Yo no puedo amar con mis emociones. Alguien dijo un día, cuando estés emocionado, no digas que amas y tampoco hagas promesas. Es que un emocionado, mejor dicho, ¿cierto? Un emocionado cree que tiene la panacea, la verdad absoluta. Yo le prometo. Y al otro día, ay, yo porque le dije eso a este hermano. Dios mío, ¿qué dijo? Y el Señor, sí, ¿qué dijiste? Responda. Sea responsable. Muérase, pero cumpla. Porque usted dijo algo y debes de cumplirlo. Pero somos muy emocionales porque pensamos que el amor es una emoción. Muchas veces cantamos en la iglesia por emoción. Tocamos en la alabanza por emoción. Somos sugieres servidores por emoción. Somos maestras de iglesia infantil por emoción. No, tiene que haber una convicción de lo que es el verdadero amor. Damos una ofrenda o un diezmo porque me sentí en mi corazón dar, sin ti dar, pero no por obediencia ni por amor. Y le preguntas a esa persona, uy, ¿sentiste dar una ofrenda? ¿Y cuánto hace eso? Ah, hace un año. ¿Y qué ha pasado estos 364 días? No, hermanos, que era un sentir. Todo esto ocurre porque aún falta que se perfeccione en el corazón del ser humano el amor de Dios y más aún dentro del corazón del cuerpo de Cristo. Un cristiano que no ame la novia de Cristo debe examinarse a sí mismo y mirar si está en la fe que promulga. La escritura sigue diciendo que si cumplís la ley real, amando a tu prójimo, bien hacéis. En pocas palabras, recibirás alabanza de ella. O sea, eres real, eres un cristiano genuino. Te estás comportando a la imagen de Dios y eso se llama coherencia. Qué lindo. Cuando tú eres un cristiano que ama genuinamente, cuando tú eres un cristiano que ama realmente, tú puedes ver la imagen de Dios en esa persona. Y eso se llama coherencia. Nuestros actos de transformación en Cristo son coherentes con las Escrituras. Entonces ocurrirá lo que tanto el Padre anhela de nosotros, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está donde? En los cielos. Glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nuestro Salvador Jesús cumplió la ley perfectamente y proveyó su justicia a cambio de nuestro pecado. Y por fe creemos y aceptamos que Jesucristo llevó la maldición de la ley cuando murió en la cruz. Y por medio de él recibimos el Espíritu Santo que nos capacita para cumplir la ley del amor. El amor no hace mal al prójimo. O usted cuando lo aman se ha sentido golpeado. Cuando siente que lo aman realmente, usted dice, ay, me lastimó tanto ese abrazo que me dio con amor. ¿Cierto que no? Me lastimó tanto esa actitud, hermano, cuando lo hizo con amor, ¿no? El amor no hace daño. El amor conforme a la escritura. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. El amor no hace mal al prójimo. Dice que el que ama ha cumplido la ley. Por tal razón, ese versículo nuevo, no, 9, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Pablo termina este versículo 8 porque el que ama ha cumplido la ley. Se cuida a su hermano. No adultera, no mata. Y no estoy hablando de matar físicamente, porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que ¿qué? El que piense, entonces las exigencias son grandes. No hurtarás, no codiciarás. Cuando Jesús estaba enseñando a las multitudes, un fariseo le preguntó, ¿y cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Primero es amar a Dios, estos primeros mandamientos de Dios. Y lo otro, del 5 en adelante, de 5 mandamientos, amarás a tu prójimo. Dios y tu prójimo. Ahora los cristianos cumplimos todas las exigencias de la ley, amando primero a Dios y luego a los demás. ¿Y saben? Hay algo que a todos nos llama mucho la atención. Es imposible, hermano, es imposible decir que amamos a Dios y no amar a las personas. A mí siempre me ha quedado esto en mi corazón.
Yo no logro entender cómo una persona que se dice que ha sido transformada por el Evangelio dice que ama a Dios, pero no puede ver a su hermano ni en una foto. Ahí se lo dejo para que reflexionemos. Menos mal no lo digo yo, lo dice Juan. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿es tales que? No le da pena decirlo, o le da miedo. ¿Es tales que? Mentiroso. No piense, hermano, que suene como regaño. Simplemente que hoy titula el sermón, hoy es el día. Y hoy es el día para amar a tu prójimo, a tu hermano. Entonces es imposible decir que amamos a Dios y no amar a las personas. El corazón de Dios, su propia naturaleza es amor. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, su amor fluirá a través de nosotros hacia los demás. Nuestro amor por Dios hará que veamos a las personas como Dios las ve y las amemos como Dios lo hace. Esto es para meditar. Pablo quiere hacer una conexión con lo que dijo del capítulo 1, versículo 8, que encontró que por todo el mundo se habla de su fe. Y aquí Pablo termina en este versículo: no debáis a nadie nada, sino el amarnos. Pablo conocía muy bien la geopolítica, el ambiente en Roma. Pareciera que como su fe no, esa fe no era coherente, admirada teológicamente, pero cuestionada en la practicidad. El amor se caracteriza El amor que caracteriza a Dios no es un sentimiento romántico, meloso, como a menudo escuchamos que se describe. Dios ama porque esa es su naturaleza. Ya, esa es su naturaleza de él, amar. Y la expresión de su perfecto ser. Su naturaleza es amar y él es fiel a su naturaleza. El amor de Dios se muestra más claramente allí en la cruz. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo ese gran amor? Nos dio ¿qué? Vida, juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por eso tú y yo por gracia somos salvos. El amor de Dios es inmerecido, es bondadoso y siempre buscando el beneficio a los que aman. Dios nos benefició en la cruz al otorgarnos su amor derramado en la cruz. Beneficios. La gran pregunta es, como hermanos en la fe, ¿buscamos el beneficio de nuestro hermano? ¿Cómo beneficiamos a ese hermano que tiene una dificultad? ¿Cómo dificultamos a ese hermano que está pasando por una situación bastante compleja? ¿Somos indiferentes? Ah, no, eso no es un asunto mío, es un asunto del pastor y del nuevo aprendiz ministerial. ¿En serio? Lo que pasa es que la responsabilidad es de toda la iglesia, porque los que fueron lavados y transformados no solamente fue el pastor y el aprendiz ministerial, fue toda la congregación, a los que creen en su nombre. ¿Lo cree usted o no lo cree? Hemos de amar a los demás con amor de Dios, sean creyentes o enemigos acérrimos. Jesús dio la parábola del buen samaritano como un ejemplo de sacrificio por el bien de los demás, incluso por aquellos que tal vez no nos importan en absoluto. Y eso sí que es duro, ¿no? Porque amar a los que te aman, pues, cierto, que dijo Jesús, pues, ¿qué sentido tiene? Los fariseos también hacen lo mismo. El pecador también hace lo mismo. El hipócrita también ama al que lo ama. ¿Y qué? Y Jesús dice, y entonces, pues muy fácil, pero no. Porque entonces, hermano, para ser honestos, Jesús no hubiera bajado. Jesús hubiera quedado en su trono de gracia, en su santidad, y no hubiese venido a rescatarte a ti y a mí. Y eso tiene mucho peso de gloria en el pueblo de Dios. Entonces Jesús da una parábola del buen samaritano como un ejemplo de sacrificio, incluso por aquellos que tal vez no nos importan en absoluto. Es ese amor ágape como Cristo lo presenta. No se basa en un sentimiento, es más bien un determinado acto de voluntad. Y escuche esto, una gozosa determinación para poner el bienestar de los demás por encima del mío. Uy, Dios. Vuelvo y repito, es una gozosa, parta de ahí. Si usted no tiene alegría
en amar a su hermano, en apoyar a su hermano, en ayudar, si no tenemos gozo y alegría en que el otro sea beneficiado, haga un pare. Pare y analicemos. Hermano, perdón, pero me tocó predicar este texto. Y le doy gracias a Dios, porque también mi corazón ha sido penetrado por esto. Porque entonces, ¿qué estás predicando, José? Yo lo quiero ver cuando se baje de este púlpito. Vuelvo y repito, una gozosa determinación para poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. Así tú pierdas, pero estás alegre de que el otro ganó, para la gloria de Dios. No importa si te quedaste con un peso, no importa si aguantaste lluvia, agua, o no importa si aguantaste hambre, pero el otro fue beneficiado. Eso es lo que importa. Somos incapaces de producir ese amor. Si hemos de amar como Dios ama, ese amor solo puede venir sí o solo sí de un origen santo. Y este es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado cuando nos convertimos en sus hijos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por causa del amor hacia nosotros, somos capaces de amarnos los unos a los otros. El amor se tergiversa de muchas maneras, para seguir con el segundo punto. Entonces, alguien va en la calle, ve un perrito, maloliente, qué pecado. El perrito, la mamá perrita lo abandonó. Cogemos un perrito, lo llevamos a la casa, lo lavamos, le limpiamos las uñas, lo montamos en Instagram, mira, cómo amo los animales, oh, 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 oh. Y tergiversamos cosas que no tienen nada que ver. Yo le diría a esa persona, ok, ¿por qué no coges un habitante de la calle y ofreces tu baño para que se bañe? Le ofreces tu ropa que compraste, lo alimentas y le das algo para que pueda sustentarse. Nos cuesta hacerlo. Pero hoy es más fácil darle de comer a una mascota, a un perro que está en la calle, porque yo sí sé amar. La escritura me habla completamente de una cosa muy aparte. Me dice la escritura hoy de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segundo punto, conociendo los tiempos. Dios mío, si eso es amar, entonces ¿cómo será conociendo los tiempos? Versículo 11. Versículo 11 comienza de la siguiente manera y me llama la atención. Y haced todo esto. ¿Qué es todo esto? Conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pablo, como ciudadano romano, tenía muy claro cómo se movía el sistema romano. Su libertinaje, su cultura ególatra, una cultura que te brindaba oportunidades de supuesta superación y beneficios personales. Y Pablo dice aquí, hagan todo esto. Y la palabra todo esto está indicando que hagan todo lo que viene en el capítulo 12 y 13. Por lo tanto, les ruego por la misericordia de Dios, bla, ta, 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 ta. Pablo ha descrito lo que significa vivir como un cristiano en este lado de la eternidad. Pablo ha descrito a los creyentes como personas que abandonan su ego por el bien de los demás y confían radicalmente en que Dios les proveerá con todo lo que él necesita. Ahora Pablo comienza a escribir por qué es tan esencial para los cristianos vivir de esta manera. Pues dice el versículo 11, acompáñenme. Y haced todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de ¿qué? De despertaros. El mundo está cambiando ahora mismo. Pablo le dice a los cristianos romanos que ha llegado la hora de despertarse, en el sentido que el sol está a punto de salir y es hora de ponernos manos a la obra. El pueblo de Dios carece de entender y conocer a Dios. Si se tuviera esa disciplina, el pueblo de Dios estaría cada día más apercibido de los malos tiempos y estaría en guardia, así como un soldado está armado para batallar contra el enemigo. El soldado sabe que hay un campo de batalla y no se va al campo de batalla con rosas. No, porque tienes que enfrentar al enemigo.
o el enemigo te hace esclavo. Y eso hace el pecado, esclavizar y dominar. Pablo sigue recalcando la importancia de despertarse a tiempo. Ya es hora, ya es hora. No es mañana, no es en un momento, no es mañana lo hago, no es yo mañana oro, yo mañana leo los 24 capítulos que me toca, yo mañana me congrego, yo mañana llamo a mi hermano, yo mañana lo ayudo. Y postergamos todo para, ¿cuándo? Mañana. No se preocupe, yo también lo hago. Me avisaron con 2 meses de anticipación para algo y dejé todo ayer a las carreras. Y tenía 2 meses para hacerlo. ¿Por qué? Porque mañana lo hago, mañana lo hago. Y ayer corriendo, bueno, se logró cumplir, pero créame que no estoy satisfecho por lo que hice. Cuando yo mantengo postergando las cosas, es una verdadera señal del poco interés de lo que se va a hacer y eso se llama procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Procrastinar es posponer deliberadamente tareas importantes pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo. José Alarcón ayer procrastinó 2 meses. Un adagio popular dice, para mañana es tarde, hermano. ¿De acuerdo? Y para mañana es tarde indica que eso insiste o indica de que para mí es importante esa prioridad y lo hago. El horario del día y la noche controlaba drásticamente la sociedad en la que Pablo vivía, ya que no tenían iluminación artificial, todo era con antorchas, la luz del fuego, lo cual no tiene la misma intensidad de una bombilla como usted hoy disfrutamos de esto. Casi todos los trabajos se preparaban tanto pronto como se ponía el sol y comenzaba de nuevo cuando salía el sol en la mañana. Pablo está instando a los cristianos a darse cuenta de que usando esta metáfora espiritual, el sol está a punto de salir y es hora de levantarnos. No podemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta de un evento igual que le sucedió a un hermano en la fe, que yo creo que usted lo conoce muy bien. Se llama Jonás, ¿lo recuerda? Jonás tomó la decisión de desobedecer a Dios por no ir a Nínive. Jonás sí se despertó, pero decidido a desobedecer a Dios. Él se despertó, pero tomó el lado opuesto de la misión que se le había dado y huye en un barco rumbo a Tarsis. Pero Dios desató una tormenta. Los marineros tuvieron miedo y comenzaron a invocar a sus dioses. ¿Y dónde cree usted que estaba nuestro hermano Jonás? Jonás estaba, según el capítulo 1, versículo 6 de Jonás, ¿estaba qué? Durmiendo. ¿Y saben qué es lo impresionante de todo esto, hermano? Baja el capitán y ve a Jonás durmiendo y le dice, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Dios piense en nosotros. Wow. Usted se imagina esa figura del capitán del barco. Baja corriendo. Hey, hermano, no, volvete serio. ¿Cómo ves que esto es un terremoto y usted durmiendo? Estás loco. Levántate a ver si tu Dios piensa en nosotros. Y me llama la atención esa parte. ¿Usted puede creer? O el paganismo, los marineros tenían politeístas, dioses por todo, orando a dioses falsos, que creían que le iban a salvar. Pero este capitán va y dice, ora. Hay más interés de un pagano orar por un Dios falso que le va a responder que un cristiano orar al Dios verdadero que sabe que nos va a responder. Increíble. Yo, Dios mío, perdón. Tiene más fe el paganismo en un Dios falso que lo que yo supuestamente creo. Y llama la atención porque el capitán le dice, a ver si tu Dios nos salva. Qué cachetada, hermano. Es para uno inclinarse, Señor, perdón. ¿Será que mi mente ha sido renovada, Señor? En la Biblia el sueño se utiliza a menudo como una imagen de pereza espiritual. Y el despertar del sueño es la atención a Dios y a sus intereses. La atención a Dios y a sus intereses.
Nos interesan las cosas terrenales. Nos despertamos con una sola idea de cumplir la meta este mes, este año, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que no lo hagas, porque nuestro hermano Santiago nos dice algo hermoso. El punto es que cuando nos levantamos del sueño, no hay un temor de Dios. Y decimos, voy a hacer esto, luego aquello, luego lo otro, y si me da tiempo hago aquello, lo otro. Y algunos dirán, José, creo que estás muy extremista, no estás muy religioso. No, pues yo sé lo que tengo que hacer. Pues yo sé, hermano, que tengo que poner todo en las manos de Dios. Eso es obvio. Y es que el problema, ¿sabe cuál es el problema? La palabra yo sé. Yo sé, pastor, yo sé. Hermana, yo sé. Señor, yo sé. Señor, yo sé. Es un ego camuflado de humildad. Y Santiago nos dice algo hermoso y tenemos que aprender a escuchar la escritura porque ¿qué es vuestra vida, hermanos? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere y viviremos, haremos esto o aquello. Yo qué diferente suena, ¿cierto? Le aclaro, cuando empecé a caminar los caminos del Señor, Santiago era la carta que menos me gustaba. Porque este Santiago es muy duro. Oh, Santiago es muy hermoso. El texto de ahí, Santiago es muy hermoso. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y toda jactancia semejante, oiga, semejante es mala. Así que como iglesia tenemos que ir trabajando en eliminar ese yo sé. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. A los creyentes también en Corintio, Pablo les dice, sean sobrios, como conviene, hermanos, y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios y para vergüenza de ustedes lo digo. El apóstol Pedro exhorta, sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario el diablo anda como león que rugiente buscando quién, a quién acariciar, a quién aconsejar. No, ¿cierto que no? El león no se va a aparecer a la puerta. Hola, quiero hablar contigo. No, el león viene a matarte. Quizás el león puede venir con su estómago lleno, pero si le das tiempo cuando tenga hambre, nos va a devorar. Hablando del día de su regreso, Jesús dice a sus seguidores, por tanto velen, porque no saben qué día su Señor vendrá. Para ilustrar su mandato, Jesús presenta la historia y compara el reino de los cielos con 10 vírgenes, ¿lo recuerda? 5 insensatas y 5 ¿qué? Prudentes, que se preparan para recibir al novio y celebrar la boda. Los jóvenes prudentes traen aceite suficiente para mantener encendidas sus lámparas, pero las insensatas no lo hacen. El novio se demora y todas las damas de honor se quedan dormidas. Pero a medianoche ocurre algo. Se les llama para decir que ya llegó el novio. Las vírgenes insensatas que no estaban preparadas se levantan. ¡Ay! ¿Dónde está? No tengo aceite. Mientras están afuera, el novio y las vírgenes prudentes entran al banquete nupcial y la puerta se cierra. Más tarde, las vírgenes insensatas llegan corriendo. Queremos entrar. Pero el novio dice, no las conozco. Tocan fuertemente, no las conozco. Jesús termina la parábola aconsejando a sus discípulos, estén alerta o manténgase despiertos. Ya he escuchado ese chiste que dice, no estés, se duerme cuidando un tigre, ¿cierto? Era muy chistoso. Cuando el pastor hablaba ahorita que cuando estamos penetrando el reino de las tinieblas, el enemigo se incomoda, porque alguien está tomando decisiones, porque la iglesia está tomando decisiones. Entonces, mantengámonos despiertos, porque no saben el día ni la hora en que Cristo volverá. Y es hora de despertarnos del sueño, iglesia. Significa que no hay lugar para el letargo espiritual en la vida cristiana. Nosotros como creyentes debemos vivir con una expectativa urgente y una preparación de alerta para que lo que esté por venir, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pablo termina diciendo, porque ahora la salvación
está más cerca de nosotros que cuando creyeron en Cristo. Y lo que el apóstol desea es que los creyentes romanos tengan claro y que nosotros también tengamos claro que estemos apercibidos de todo esto en el momento de la victoria y del juicio definidos que está acercándose rápidamente. Pablo creía que ese día podría llegar en cualquier momento, pero bueno, hoy llevamos más de 2000 años y todavía lo estamos esperando. Y es donde más debemos estar alertas. Martín Lutero dijo una frase, dijo que vivamos como si Cristo hubiese muerto ayer, resucitado hoy, pero viene mañana. Eso me indica que es una constante alerta, pendientes, pendientes. Último punto, vestidos con la luz. Versículos 12-14. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos ¿con qué? Con las armas de qué? De la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer, ¿para qué? Para las lujurias de la carne. Es increíble que uno lee la Biblia y encuentra estos textos, ¿cierto? Pues, no, pues el Señor quiere hablar de eso, del pecado sexual, de las lujurias, de no matarás, no dirás falso testimonio. Y cuando se acerca al pecado sexual, dice, pero Dios habla, su santidad es perfecta y por eso tiene que dejarlo reflejado en su escritura. Pablo no quiere que la audiencia se desconecte de una realidad apremiante. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Pablo está expresando con un sentido de urgencia cómo deben vivir este tiempo los cristianos. Aunque Pablo se dirigía a los lectores de su época también lo hace, aplica para nosotros, tal y como escrito en el versículo anterior. Nuestra salvación final está más cerca ahora que cuando creíamos por primera vez. El día del Señor podrá llegar en cualquier momento. Ahora Pablo escribe que la noche ya ha avanzado y el día está cerca. Pablo describe los momentos en que el reino se vuelve gris, de que el cielo se vuelve gris y los pájaros comienzan a irse antes de que el sol aparezca en el horizonte. Y espiritualmente este momento simbólico comenzó cuando la muerte fue derrotada con la resurrección de Cristo. El mundo sigue destrozado por el pecado, pero el tiempo sigue avanzando, iglesia. Con dolores de parto, la creación gime junto con nosotros mientras esperamos a que se finalice nuestra adopción y de redención de nuestros cuerpos. Debido a que se acerca el amanecer, escribe Pablo, los cristianos deben desechar cualquier cosa de la oscuridad, cualquiera de las cosas inútiles que hemos hecho que pertenecen a la noche y no al día. Pablo aumentará algunas de ellas en versículos siguientes. Insiste Pablo, los cristianos deben prepararse para el día poniéndose las armas de la luz. Pablo ha traducido el concepto de que los cristianos adoptan una posición defensiva contra la oscuridad en lugar de unirse a ella. Pablo comunica esta idea que describe la vida cristiana como una batalla en varias de sus cartas. Y por eso la armadura espiritual que los cristianos deben ponerse al frente, al enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad espiritual, lo deja muy claro, revestidos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, toma toda la armadura. No es coger un versículo. No, dice que toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad firmes. Ceñid vuestra cintura con el lomo de la verdad, con la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y en todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos encendidos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. ¿Dónde más encontramos nosotros refugio? En la Escritura, en la palabra de Dios. Los que estamos en Cristo ya no pertenecemos a la noche, sino que somos gente de la luz y eso debe cambiar la forma en que vivimos en estos momentos. Andemos como de día.
Ahora Pablo describe el estilo de vida opuesto, las obras de la oscuridad en las que los que siguen a Cristo ya no deben participar. Estas cosas no encajan ni con quienes somos ni con la época en que vivimos. Pablo vista a los creyentes romanos como si fuera el de día, en lugar de participar en las cosas que la gente practica en la noche. Las orgías, las borracheras comunican un estilo de vida fiesta imprudente. La inmoralidad sexual, la sensualidad son el foco de quienes buscan el placer personal por encima del bien de los demás. Y pelearse y tener celos son cosas que describen a personas que se sirven a ellos mismos primero antes que a los demás. Estos estilos de vida, iglesia, pertenecen a las tinieblas, dice Pablo. Pero el sol está saliendo. Y como lo dijo al comienzo, la cultura romana y sus agites de desórdenes, de vanidades, no estamos muy lejos de esta realidad que tenían nuestros hermanos en Roma. Tristemente, una población que se dice ser hijos de Dios está caminando en sociedad con las tinieblas. ¿Y sabe usted qué es ser socio de las tinieblas? ¿Sabe usted qué es una sociedad? Una sociedad es ser aliado del otro, unido con un fin. Se unen para formar algo, comparten objetivos comunes, aportan capital, aportan conocimientos, asumen responsabilidades limitada e ilimitadamente. O sea, ese socio con que nosotros creemos que tenemos, te puede decir, hasta aquí llegas y te dice ilimitadamente, ese es tu problema. Y cuando nos asociamos con el pecado, es el que impone las condiciones. Creemos que estamos unidos, creemos que las cosas quedaron claras y que no voy a dejarme manipular. Y al final de todo olvidamos algo. ¿Y por qué lo olvidamos? Porque tomamos decisiones con las emociones, tomamos decisiones proveyéndole deseos a nuestra carne y no miramos. Olvidamos lo más importante. Los socios participan en ganancias y pérdidas. Y cuando nos asociamos con las obras de las tinieblas, siempre en este negocio de nuestros deseos carnales gana el pecado. Y resulta que las pérdidas no son del socio, son nuestras. Eso me recuerda al Edén. La serpiente ofreció buenas ganancias y ya conocemos el final. Expulsados del Edén, la relación con Dios rota por una mala decisión. El socio ya apresó nuestra preciosa alma y nosotros una gran pérdida. Y en lugar de ganar, nos persigue la culpa, el desespero, me persigue por qué me pasó esto, por qué lo hice. No miramos las consecuencias y todo por una mala decisión. Y creemos que las consecuencias las voy a asumir yo personalmente, cuando realmente las consecuencias las puedo asumir nuestro entorno laboral, nuestro matrimonio, la congregación, nuestros hijos. Recuerda la lectura de hace unos días, el pecado de Acán. La orden de Dios era muy clara. Derriben todo. Pero a un hermano le pareció bien quedarse con un lingote y con algunas cosas. Y Dios tuvo que hacer su justicia. Porque yo asumo mi pecado, no. Tu familia asume tu pecado. Pablo dice, andemos decentemente de día. Que lo que promulguemos sea coherente con nuestro actuar. No el día una cosa y en la noche nos pongamos la ropa inmunda del pecado y de los placeres. Porque al final de este punto, de despuntar el sol, todo será revelado. Y si realmente estamos vivos o muertos. La amenaza era grande para nuestros hermanos allí en Roma, como lo es para nosotros hoy. Andemos como de día, no en orgías, no en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Pablo termina el versículo 14 con la mejor solución para salir de este mundo que solo refleja muerte. Antes bien. Miren de esa palabra que hay ahí, Dios mío. Antes bien. Y eso ya me da aliento. Eso ya me da a mí una luz de esperanza. Antes bien. Nos está hablando del opuesto, nos está hablando no a que acudamos al mismo mundo buscando terapias alternativas, terapias de superación personal, terapias para el control de emociones, terapias para el control de la ira, terapias para el control del enojo, un taller de cómo ser más generoso, o un número de actividades que lo que busca es elevar un cierto nivel de orgullo. Pasamos como en la época de Roma, los epicúreos en busca del placer y después nos convertimos en estoicos. O sea, creemos que tenemos un comportamiento virtuoso y buscamos nuestra propia felicidad y nos convertimos en indiferentes.
Pablo sigue hablando, vístanse. Y aquí es donde hay esperanza, hermano, vístanse del Señor Jesucristo. Y es aquí donde los romanos tenían que tomar una decisión. O cogemos las vestiduras del mundo o nos tomamos las vestiduras de Cristo. En Navidad sale una frase muy bonita. El mundo ama al bebé que nació en pesebre, pero rechaza al adulto que dijo, si amáis, guardad mis mandamientos. Concluimos entonces que no amaban al bebé, solo era una emoción. Como billos de neón disfrazado de una aparente piedad. Porque sí, claro, ver al niño Jesús en un pesebre, qué tierno. Pero cuando crezca, no, quédate niño mejor. En el versículo anterior, Pablo describió algunas de las actividades de la oscuridad que debemos ya abandonar. Ahora dice Pablo, lo que debemos hacer es esto, revistámonos del Señor Jesucristo. Y es una metáfora que usa la ropa como el elemento que nos cubre por la gracia de Cristo. Y el versículo 12, Pablo nos dijo que desecháramos las horas de la oscuridad. En cambio, simbólicamente nos debemos revestir de Cristo. En otras palabras, nuestra meta, iglesia, como seguidores de Jesús, es vivir como lo haría Jesús. Eso incluye todos los mandamientos e instrucciones que aparecen en Romanos 12 y 13. Lo contrario a esto sería satisfacer nuestros deseos de la carne. Cuando Pablo usa la palabra carne, se refiere a algo más que la inmoralidad sexual. Pablo se refiere a todos los apetitos humanos que experimentamos para sentirnos bien, conseguir lo que queremos y que se nos trate bien a nosotros, porque yo merezco que me traten bien, pero no tratamos bien a los demás. El hecho de querer algunas cosas no está mal, por así decirlo, pero esos antojos se vuelven cada día más pecaminosos cuando los consideramos por encima de todos los demás y estamos dispuestos a dañar a otros para satisfacernos primero. En cambio, tal y como lo hizo Cristo, debemos poner a los demás primero y confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos y lo que queremos, y no lo que queremos en todo momento. No podemos hacernos ignorantes a este llamado tan precioso de parte de Dios. Vístanse de Cristo. Hermanos, luzcamos las vestiduras de Cristo. Y literal, ¿cómo te vistes cuando vienes a la casa del Señor? Porque cuando te invitan a una fiesta o a una ceremonia, sin que la tarjeta diga cómo ir, ¿usted qué hace? Ve, me invitaron a un matrimonio. Ve, amor. Y no dice cómo, qué ropa. No, pues preguntemos a ver, ¿cierto? Y uno pregunta. Pero también está la otra opción. O la otra parte. Es que la invitación dice cómo debe ir vestido. Y personalmente, mi esposa se ríe. Personalmente me aterra que me digan cómo tengo que ir vestido. Sí, porque tengo que ir así. Color lila. Bueno, no estoy diciendo está bien que lo hagan. Para aclarar aquí a nuestros hermanos que se van a casar dentro de poco. Que ya me dijeron cómo tenía que ir vestido. Claro, porque uno dice, pero ¿por qué me pones condiciones? Yo sé cómo tengo que ir vestido. Yo sé. Claro. Acabo de caer en cuenta. Yo sé. Me siento manipulado, digo yo. ¿Será porque, será porque yo sé que no tengo que ir vestido de esa manera? Tengo claro el concepto para dónde voy. Pero a veces no miramos lo que dijo Pablo. Andemos decentemente. Vístanse de Cristo. Y la gran pregunta es, sáquenme el de matrimonio, yo no creo que me lo pierda, Fanny. ¿Cómo te vistes para ir a una entrevista de trabajo? Dime cómo te vistes, dama. ¿Cómo te vistes, caballero? O los que son novios, o cuando éramos novios, que ya estamos casados, cuando nos vestíamos los hombres, nos perfumábamos, nos bañábamos, y lo mínimo era bañarnos, ¿no? De buen rico, lo mínimo, ¿no? A no ser que se vaya al agua, como nos pasó esta mañana. Y después me pongo la pinta y la novia también hace lo mismo. Me pongo, se baña, quiero que me vea presentable, va a venir José, cómo me voy a vestir. Y pasa, ¿no? Veo a mi novia y cuando ya llega, toco la puerta, sale mi novia, digo, wow. Entonces la novia dice, ¿por qué me miras? Y uno es como, no, no, te estaba mirando. Y por dentro dice, Dios mío, qué cosita tan hermosa. Cierto. Estoy con cosas internas de familia. Y tú te alegras, ¿o no, hombre, cuando ves a tu novia? ¡Wow! Y ella dice, uy, ¿cómo vino? Ve, se motiló.
Y uno como hombre está feliz porque, wow, se lavó el pelo. Uy, ¿eso qué es? ¿Habital o Head and Shoulders? ¿Qué es eso? No, un tratamiento, mi amor. Ah, qué bien. ¿Qué te pasó? No, nada, te estoy mirando. Y Cristo nos ve, iglesia, Cristo nos ve, mira a su novia, wow, mi novia, cómo se ha vestido, todos los días lava sus ropas con mi justicia, compran la cruz del Calvario. Y cuando vengas a la casa del Señor, ven con las vestiduras apropiadas, iglesia. Primero, tu mente y tu corazón bien vestidos. Y segundo, tu forma de vestir sea coherente con tu realidad de fe. Coherente. ¿Vas para el gimnasio o vas para la iglesia? Oh, pastor, vamos a hacer ejercicio espiritual. No. ¿Vas para el gimnasio o vas para la iglesia? ¿Tú irías así a la boda de tu mejor amigo? Perdón, hermanos. Y sé que, hermano, no sea religioso, no. Porque cuando tú haces ese matrimonio, sé que no vas como tú quieras. Yo sé que, es más, compramos ropa. Compramos ropa. ¿Y sabes lo triste de comprar la ropa? Ah, comprar para ir a este matrimonio cuando yo tenía ropa y, ah, muy bien, tenía ropa. O querías aparentar o queríamos qué. Otra ropa más para el vestido y cuando llevamos 8 20 días, voy a la iglesia, ¿qué me pongo? ¿Por qué no te pones la ropa que te compraste hace 15 días para tu matrimonio? No, es que la gente de ve que me lo puse para el matrimonio de fulanito de tal, de Alberio y de Dayana. No, qué pena. Vestidos del Señor Jesucristo. Significa, hermano, que sus ropas, las ropas de Cristo, siempre están disponibles para nosotros. Simplemente que no vamos a Él. El Señor, vísteme de tu justicia, vísteme de tu ropaje. Siempre están disponibles las vestiduras de Cristo. En su gracia inmerecida, su misericordia son nuevas cada mañana. Entonces no podemos decir que no tenemos vestiduras de Cristo. Siempre están ahí. Vestidos del Señor Jesús es un llamado de Cristo a que aprendan de mí que soy manso y humilde. Vestidos de Cristo es el anuncio de ser santos como yo soy santo. Sean santos en toda vuestra manera de vivir y no proveáis para los deseos de la carne. Que en todo tiempo sean blancas tus vestiduras, iglesia. En todo tiempo. En todo tiempo. No es cuando voy al ayuno de 5:30 a 10 y a las 10 hago de mi vida un fiasco. No es los domingos de 9:30 a 12 y después mi vida hago un fiasco. No, en todo tiempo, iglesia, nosotros debemos estar con vestiduras preciosas, que cuando salgamos de estas puertas, nuestros vecinos digan, qué preciosos se ven, qué pasó allá adentro, yo quiero entrar. Allí tenemos que apuntar, hermano, porque así se cumple la escritura cuando Jesucristo dice, para que vean, para que ellos vean y glorifiquen. ¿Cómo va a glorificar el mundo a Dios que no conoce a Dios si nosotros somos los transmisores de la gloria de Dios? Por eso, no te amé por lo que eras, dijo a su pueblo, eras insignificante, pero te he escogido a ti para que seas testimonio a las naciones. Qué hermoso. Y la intención de Dios es mostrar su gloria. Amada iglesia, amado amigo, amada amiga que nos visitas, el día está cerca. Cristo nos llama a un constante despertar, porque muy pronto saldrá el sol de justicia. Cristo mismo se revelará y todo lo que está en tinieblas saldrá a la luz admirable, porque muy pronto se cumplirá el tiempo en que nuestra salvación, unos para vida eterna y otros para perdición eterna. No es tiempo de dormir, es tiempo de santificarnos todos los días más, amada iglesia. Dios mismo nos da ejemplo, porque Dios Padre a su tiempo envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en le crea no se pierda y tenga vida eterna. Debes saber que tu pecado y mi pecado lo llevaron a la cruz. Él sufrió el castigo de nuestra paz. Su gran amor no es un amor del mundo, es un amor que no hace daño. Nos reconcilia con el Padre cuando ponemos la fe en su obra redentora. Por favor, mira cómo están los tiempos. Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por favor, quita tu ropaje de pecado y ven, acércate a Cristo y hallarás descanso para tu alma. Hoy es el día. Hoy es el día para que conozcas el verdadero amor que no hace daño. El verdadero amor que conoce los tiempos
y el verdadero amor que nos reviste de su luz. La invitación, amada iglesia, es de que pensemos como Cristo, amemos como Cristo y vivamos como Cristo. Amén. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Dios. Gracias por tu promesa, por tu palabra preciosa, que todos los días, Señor, es predicada, Señor, para que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Dios, porque cada día, Dios, a través de tu palabra nos instas a que el día está muy pronto, a que el día está cerca, a que ya no es solamente pensamientos teológicos y debatir, simplemente estar apercibidos y revestirnos con tus vestiduras, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a que tu palabra llegue a nuestros corazones, a que no tengamos temor, Señor, de entregar nuestras vidas a ti, porque tú eres el verdadero amor. He entregado tanto mi vida al mundo, he entregado tanto mi vida a las personas y he descubierto que me hacen daño y miro una cantidad de partes, de lugares y no lo encuentro, pues porque no te he mirado a ti, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ayúdanos, Señor, a conocer los tiempos, Señor, porque el tiempo está cerca, Dios. Ayúdanos a discernir cada momento de lo que pasa en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y que podamos caer postrados ante tu presencia, reconociendo que te necesitamos, que no es nuestro tiempo, es caminar en tu tiempo para que podamos ser revestidos con tu palabra, revestidos con las vestiduras tuyas, Señor. Gracias. Deposito, Señor, tu iglesia, mi vida, Señor, en tus manos, Señor. Que tus misericordias nunca se agoten cada mañana. Y que cada mañana que nos levantemos, vamos a reconocer que ha sido tu fidelidad que nos ha sostenido. Solamente tu fidelidad. Nada depende de nosotros. Todo, todo, completamente todo, depende de ti, Señor. En el precioso nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por pastorear nuestras vidas. Gracias por mantener nuestros ojos abiertos. Gracias, Dios, por mantenernos alertas, Señor. Que estemos prestos a cuando esté el amanecer, vamos a levantarnos y actuar como tus hijos, hijos de luz. En el nombre de Jesús, amén y amén.